Muy bien, bueno, vamos a hablar en este día, ya que estamos recordando el Día de los Abuelos, hoy 20 de junio, pero fue el día de ayer. Aprovechando esta oportunidad, vamos a hablar de la importancia de los abuelos en la vida de los nietos. Y yo diría en la estructura familiar, como hemos venido anunciando en diferentes áreas de la madre, del padre, el otro día de la familia en general. Bueno, hoy tenemos el corolario de los abuelos también, ya que la fecha lo amerita, ¿no es cierto? Hace un rato estaba leyendo 2 Timoteo 1:5 y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y viendo la importancia de la abuela Loida y la importancia de la influencia en la vida de los nietos. Y eso es muy importante, voy a hablar un poco sobre todo eso hoy en el desarrollo. Para encabezar nuestro mensaje, hoy estamos en Proverbios 17:6. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son sus nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Cuál es la importancia entonces de los abuelos en la vida de los nietos? Bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad de tener a sus abuelos, de haberlos podido disfrutar. Yo muy poquito pude disfrutarlos, lamentablemente era muy jovencito cuando mis abuelos se fueron, pero sí tengo algunos rasgos de 2 de ellos, la abuela materna y también de mi abuelo paterno, y esos pequeños recuerdos los tengo siempre en la memoria. No me acuerdo mucho de todo, pero de algo sí me acuerdo. Y realmente a veces quiero revivir eso para no dejar que el pensamiento se extinga, ¿no? Que los olvide. Y no los quiero olvidar, quiero recordarlos siempre. Bueno, mi abuelo tenía una particularidad, él tenía un almacén, ¿no? Y cada vez que yo podía ir, era pequeño, yo era grandote, después era al revés, yo era grande y él era chico. Pero me acuerdo bien que él agarraba un pedazo, una rodajita de mortadela, una rodajita de banana y un pedacito de pan. Y me lo daba así como si fuera un sanguchito pequeño, y me lo daba, hasta que mi padre descubría de que él me estaba dando de comer, y ahí se armaba un lío bárbaro, porque decía, no te dije que no le des nada de comer. Pues yo me acuerdo que esas pequeñas cosas me hacen recordar a mi abuelo, y realmente siempre quiero traerlo a la memoria, y la relación que tenía con él. Y doy gracias a Dios porque lo pude llevar al camino, ¿no? Lo pude llevar a recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces con él teníamos ese tipo de relación, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso, porque lo pude de alguna manera disfrutar. Recuerdo que él tenía un camioncito, un Opel, en el cual después, cuando ya llegó a ser muy mayor, no lo podía manejar, entonces mi padre se lo compró y con ese camioncito, con ese camión, pequeño camión, nos fuimos a la luna de miel con Vicky y anduvimos con él, ¿no? Y gracias a Dios pudimos sentir ese aroma que estaba muy particular en el camioncito de mi abuelo, ¿no? Entonces ese recuerdo me acuerdo muy bien, me acuerdo de mi abuela. Nosotros vivíamos en una chacra allá cerca de Punta de Rieles para adentro, y mi abuela vivía en el cerro. Entonces el nombre de mi abuela era la abuela del cerro. Allá venía la pequeña chiquitita, era muy chiquita la abuela, muy bajita. Venía con una de mis tías, la tía Alicia, joven, era de las más jóvenes, pero cuando venía la abuela era una alegría para nosotros, salíamos corriendo todas esas cuadras para llegar a donde estaba la abuela, porque venía con una cantidad de bolsas para regalarnos, para darnos algo de comer o para compartir con nosotros, y para nosotros eso era una alegría. Ver a la abuela del cerro para nosotros era espectacular. Bueno, ya se habrán dado cuenta que mi madre y mi abuela eran del cerro, allá del Cerro Montevideo, un lugar particular para los armenios. La comunidad armenia
estaba afincada al principio en el Cerro de Montevideo. Y esos recuerdos hasta ahora, está la casa materna de ellos, de los abuelos, está viviendo uno de mis primos con una de mis tías, pero existe la casa todavía y es lindo recordar eso, ¿no? Es lindo tener esos recuerdos presentes. A los nietos que tienen abuelos acá y a los que lo tienen, aprovechenlo. Y a los abuelos, mientras tengan los nietos, aprovechenlo. Esa relación es inigualable. Voy a hablar un poquito sobre eso. Voy a leerles algo sobre un pediatra cordobés muy reconocido, y este artículo lo publicó en el Diario de Córdoba, Argentina. Dice así: los abuelos no solo cuidan, son el tronco de la familia extendida. Aportan algo que los padres no siempre vislumbran: pertenencia e identidad. En los últimos 50 años, nuestro estilo de vida familiar cambió drásticamente como consecuencia de un nuevo sistema de producción. La inclusión de la mujer en el circuito laboral llevó a que ambos padres se ausenten del hogar por largos periodos, creando como consecuencia el llamado síndrome de la casa vacía. El nuevo paradigma implicó que muchos niños quedaran a cargo de personas ajenas al hogar o en instituciones. Y esta tercerización de la crianza se extendió y naturalizó en muchos hogares. Algunos afortunados todavía pueden contar con sus abuelos para cubrir muchas tareas: la protección, los traslados, la alimentación, el descanso y hasta las consultas médicas. Estos privilegiados chicos tienen padres de padres y los celebran eligiendo todos los apelativos posibles. Algunos lo llaman abu, abuela, nona, tata, yaya, abu, en fin, o por el nombre de la abuela. Los abuelos no solo cuidan, son el tronco de la familia extendida, la que aporta algo que los padres no siempre vislumbran. Se llama pertenencia e identidad, factores indispensables de los nuevos brotes. La mayoría de los abuelos sienten adoración por sus nietos, y es fácil ver que las fotos de los hijos van siendo reemplazadas por la foto de sus nietos. Y con esta señal, los padres descubren dos verdades: que no están solos en la tarea y que han entrado en su madurez. Podríamos decirle el abuelazgo, una palabra que no existe, pero así está el artículo escrito, ¿no? El abuelazgo constituye una forma contundente de comprender el paso del tiempo, de aceptar la edad y la esperable vejez. Lejos de apenarse, sienten al mismo tiempo otra certeza que supera a las anteriores. Los nietos significan que es posible la inmortalidad, porque al ampliar la familia, ellos prolongan los rasgos, los gestos, extienden la vida. La batalla contra la finitud no está perdida, se ilusiona. Los abuelos siempre miran diferente. Quizás no vean bien con sus ojos, pero usan los ojos para otras cosas. Para opinar, por ejemplo, o para recordar. Como siempre están pensando en algo, se les humedece la mirada y a veces tienen miedo de no poder decir todo lo que quieren. La mayoría tienen las manos suaves y les mueven con cuidado. Aprendieron que un abrazo enseña más que todo en una biblioteca. Los abuelos tienen el tiempo que se les perdió a los padres. De alguna manera pudieran recuperarlo. Leen libros sin apuro o cuentan historias. Con cada palabra, las raíces se hacen más profundas, la identidad más probable. Los abuelos construyen infancia en silencio y cada día. Son incomparables o cómplices de secretos. Malcrían profesionalmente porque no tienen que dar cuenta a nadie de sus actos. Consideran con autoridad que la memoria es la capacidad de olvidar algunas cosas. Por eso no recuerdan
que las mismas gracias de sus nietos le hicieron sus hijos. Pero entonces no las veía, de tan preocupados que estaban por educarlos. Algunos todavía saben jugar a cosas que no se enchufan. Son personas expertas en disolver angustia cuando por una discusión de los padres el niño siente que el mundo se derrumba. La comida que ellos sirven es la más rica, incluso la comprada. Los abuelos siempre huelen a abuelos. No es por el perfume que usan, ellos son así. ¿O no recordamos su aroma para siempre? Los chicos que tienen abuelos están mucho más cerca de la felicidad. Los que lo tienen lejos deberían preocuparse. Siempre hay buena gente disponible, y para que lo sepan todos los descreídos. Los abuelos nunca mueren, solo se hacen invisibles. No dejes que tu hijo o tu hija deje de estar y compartir con sus abuelos. Siempre te lo agradecerá. Ellos, lamentablemente, según la ley de vida, tienen la partida más cerca. Recordando un poco todo lo que vimos en estos días, y seguramente lo habrán visto en alguna pantalla de televisión, en informativo, los hogares de los abuelos que estaban siendo visitados. No le llamamos guardería, le llamamos hogares o casa de salud. ¿Cuántos de ellos están en ese lugar porque sus familias no los pueden tener, porque tienen enfermedades crónicas o porque es muy pesada la carga y los hijos no lo pueden administrar o tener? Entonces en esa edad, es una edad que haber trabajado, haber criado hijos, haber hecho todo el esfuerzo posible en toda la vida y luego llega ese tiempo de la vejez, es como tratar de olvidarlos, tratar de depositarlos en algún lugar, tratar de que ellos no se metan en la vida de la familia. Y como dije al principio, ellos son parte integral de la familia, no es para separarlos. Los padres tienen su responsabilidad y eso lo tienen presente los abuelos. No va a cruzar esa línea. Hay otra línea, que es la línea de los abuelos. Y es una línea donde tienes que dejarlo que ellos se expresen. Muchas veces quizás se ponen a contar historias que, abuelo, ya me lo contaste 10 veces. Abuela, ya no diga más nada, ya estoy cansado de escucharte. Déjalos hablar. Es necesario que hablen. Una de las cosas que con mi esposa estábamos hablando estos días es de que perdimos en esta semana la oportunidad de poder tenerlos y poder charlar y dejarlos charlar. Que cuenten las historias de sus familias, de sus trabajos, de sus ocupaciones, que muchas veces en la familia los silencian y no quieren que se metan. El valor de una persona, piense esto usted una cosa, usted va a llegar a esa edad también. Piense que usted va a caminar ese camino. Hoy parecería que fuera muy lejos. Jamás pensé yo que iba a estar en esta posición cuando yo tenía a mis abuelos. Mientras los tuve, nunca iba a pensar que yo iba a ser el abuelo, que yo iba a ser el mayor, que yo iba a ser la persona que está más cerca de partir que mis nietos, por la ley de la vida. Los abuelos son los historiadores de la familia. Esas paredes que llevan retratos de los parientes, las fotos de antaño, son textos de historia de personas, eventos y costumbres. ¿Alguna vez vieron a sus abuelos mirar las fotos y que sus ojos se llenen de lágrimas porque están recordando lo que vivieron muchos años antes que ni siquiera ustedes habían nacido? Historias de vida, historias de trabajo, historias de esfuerzo, historias buenas y malas, historias de compañeros o compañeras que ya no las tienen, que se fueron y que ahora están solos. Y a veces encontramos una verdadera sorpresa, algo que nadie sabía en una historia nueva. Cuando llegan los abuelos a casa, sus hijos deberían tratar de sacar de ellos historias de su vejez, de su vida pasada, de la vida de ellos mismos, de sus hijos y de sus nietos. En el libro de Salmo, capítulo 71, Salmo 71,
¿Saben? Una de las cosas que la ley de Israel tenía y tiene es la honra a los mayores, la honra a los ancianos. Y por ley tienen que cuidar la familia a los ancianos. Eso no pasa en nuestro país. Normalmente el mayor, el adulto mayor, está recluido aún dentro de la familia. Tratan de separarlos de la conversación, de las decisiones. Tratan de que no intervenga en las decisiones de los padres o aún de los nietos. Pero es una forma integral, no es para separarlos. Cada uno en su lugar, los hijos en su lugar, los nietos en su lugar, pero los abuelos son parte integral de la familia. En Salmo 71, versículo 16, dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todo lo que ha de venir. Cuando uno es joven no se da cuenta que un día se va a llenar de canas su cabecita y que los años van a ir apagándole la fuerza de salud que tiene, la fuerza de voluntad que tiene, las ganas de empezar cosas, las ganas de continuar en el área que están o aprendieron o quisieran aprender. A mí me da gusto cuando un adulto mayor está aprendiendo un oficio o se ocupa en una manualidad, ya sea tejiendo, trabajando con sus manos, plantando, lo que sea. Porque eso lo hace ocuparse y esforzarse por darle valor a su vida, valor a sus días, y no que solamente sea un pasatiempo, que el tiempo va pasando y me voy apagando porque no hay otra alternativa. No debe ser así. Otro pasaje bíblico está en capítulo 78 de Salmo, versículo 5. 78 de Salmo, versículo 5 al 8. Salmo 78, 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Aquí un poco estaba hablando de lo que los padres contumaces o rebeldes no comunicaron o no dieron las indicaciones bíblicas, lo que estaba escrito en las escrituras, pero sí los abuelos. Entonces, la generación que transmite conocimiento. Hoy mucho del conocimiento lo tenemos en nuestros dispositivos y no tanto en la comunicación personal, principalmente lo de la familia. Algunos abuelos no saben trabajar con sus dispositivos, celulares o computadoras o tablets. Y muchos nietos a veces se burlan porque no lo saben utilizar o creen que son más avanzados. Las dos generaciones hay que respetarlas, en este caso 3 generaciones, nietos, hijos y abuelos. Ellos aprendieron de otra manera, ellos tenían otra cultura y no aprendieron por un dispositivo ni consultaron a un Wikipedia o un diccionario, sino que la vida les enseñó muchas cosas que tienen un valor incalculable. Lógicamente hoy los nietos están aprendiendo de los dispositivos y no es para despreciarlo. Por eso digo, cada valor en cada generación es importante. Los abuelos son los que pueden ser generosos con los nietos. Y a veces los nietos necesitan ayuda económica para su educación, para algún viaje, algo para hacer, algún ministerio espiritual. Y siempre son bien recibidos los regalos del momento.
Debemos animar a nuestros nietos a trabajar, que ellos se ganen el pan, que puedan aprender, que con sus manos pueden hacer muchas cosas para ganar. Hoy en día la persona multioficio es la persona que puede destacarse. Multioficio, hacer muchas cosas. A veces uno se dedica a estudiar una materia, a recibirse de esa materia, pero en la vida, en la práctica de la vida, necesitamos multioficios. Saber ganarnos el pan con nuestros oficios, con nuestras manos. Los nietos tienen que aprender, que como aprendieron sus abuelos, también ellos lo pueden hacer. Siempre estamos pensando de que nadie tiene por qué pasar hambre o necesidades si tiene un corazón de esforzarse, de inventar. Hay una frase que usamos los uruguayos, busca vida. ¿Sabes lo que es un busca vida? Busca vida es un tipo que hace cualquier cosa. Se perdió un trabajo, pero inventa otro. Reinventarse. En estos tiempos de pandemia que están perdiendo trabajo, la gente se tiene que reinventar. Tenemos conocidos que están perdiendo sus trabajos, pero se están reinventando. En vez de hacer lo que aprendieron a hacer o estaban acostumbrados a tener de seguridad, ahora están aprendiendo otro oficio o están aprendiendo otro trabajo, están reinventándose. Entonces la educación, principalmente a los nietos, de que ellos también se reinventen, a los abuelos les toca igual. A los abuelos les toca animarlos a manejar bien sus finanzas, sean con poco dinero, jóvenes, ya percibiendo algo por su trabajo, o padres de familia. Conocemos las trampas de los créditos, tarjetas de crédito, préstamos. Es importante comunicar a los nietos el peligro que hay de pasar esa línea. Yo recuerdo que tenía mi tío abuelo, que él nos comentaba, de muy jóvenes él siempre nos decía algunos consejos, nadie se los pedía. Pero él decía, tú nunca dejes de ahorrar. Gane lo que gane, tienes que poner, él decía, la mitad en el ahorro, la mitad para vivir. Bueno, hoy en día casi el 100% no da para vivir. Pero siempre la constancia del ahorro era importante. Yo recuerdo que en sexto año había un programa en el Banco República, que había venido una persona del Banco República a nuestra clase y nos dio un depósito de 2 pesos en aquel tiempo. Estamos hablando de casi 50 años atrás, ¿no? Sí, 50 años atrás justito. Y 2 pesos, era plata. Pero el sistema educativo de la escuela pública había hecho un arreglo con el Banco República para que los chicos empezaran a ahorrar. Entonces les dio una pequeña, recuerdo que era de cuero, el depósito era como una, ¿cómo se dice? Una alcancía. ¿Una? Una alcancía. No era una alcancía, era la libreta de los ahorros. Entonces eso fue hace estos años, recuerdo la conversación de la señora que nos habló del Banco República y nos dio el ejemplo de que teníamos que aprender a ahorrar. Tiene que haber un respaldo para cuando lo necesites. Muchos de nuestros nietos cuando le damos una plata salen corriendo como le decimos, a reventarlo en el almacén, comprarle cualquier cosa. No precisan, pero ellos lo van a hacer, sea dulce, figurita o un refresco o darse un gustito. Y uno dice, fue un esfuerzo, tienes que aprender a ahorrar y tener tu alcancía, tienes que tener tu depósito. Tenemos que enseñarle a ellos desde chicos. Hemos aprendido el valor real de las cosas y tenemos una perspectiva muy diferente. Los abuelos somos consejeros valiosos para nuestros nietos, no tanto maestros, pues eso es trabajo de los papás, pero podemos compartir lecciones ganadas en la vida. El consejero es uno que es buscado por su sabiduría, así que si hemos de ser buscados y corresponder como sabios, debemos ser sabios. Los libros de la sabiduría de la Biblia ofrecen el mejor curso sobre la sabiduría verdadera que existe. Es triste
cuántos nietos piensan que sus abuelos son anticuados y que no entienden a los jóvenes. Es cierto que somos de otra generación, pero los valores y los principios de la vida no cambian de generación en generación. No podemos perder el valor de lo moral, el valor de nuestra administración, el valor de la vida espiritual. Abuelos creyentes tienen que enseñar a sus nietos la vida cristiana, tienen que preocuparse y orar por ellos. Tienen que esforzarse para aconsejarles que la mejor manera es estar en Cristo. También para ser aceptados como consejeros tenemos que probar que estamos de parte de ellos, que no estamos separados. Algunos abuelos le tienen miedo al dispositivo. No le tenga miedo al dispositivo. No lo va a comer en un celular moderno, ni una computadora, ni una tablet. Trate de estar con su nieto, que le aprendan, le enseñen y cuando tienen duda, lo consulten. Y eso también los va a acercar, porque ellos se van a dar cuenta de que aun cuando tú no la conoces toda la tecnología, tú también estás de acuerdo con esa tecnología para que ellos puedan desarrollarse hoy día, que es una bendición. Bien utilizada es una bendición, mal utilizada es una maldición. Los abuelos debemos leer y observar lo que es el mundo. Nos urge estar en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo. En Juan 17, 16 dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Enséñale que las cosas materiales, que las cosas de esta vida son momentáneas. Que no busquen las riquezas como meta principal en su vida, sino que su meta principal sea agradar a Dios en todas sus decisiones. Algunos tienen nietos pequeños, otros tienen nietos adolescentes, y tienen que ir inculcándole en ellos el amor a Dios, y que elijan la mejor de la carrera, que elijan lo mejor sin separarse del Señor. Si hay alguna cosa que los aleje de Dios, también se lo tenemos que advertir. Recuerdo los consejos que le dábamos a nuestros nietos cuando crecían y estaban jugando al fútbol. Como lo hicimos con nuestro hijo, también lo hicimos con nuestros nietos. Si el fútbol te va a sacar de la iglesia, tenés que elegir. ¿Qué vas a hacer? ¿El fútbol o el Señor o la iglesia? Tenemos que enseñarle el valor de las cosas espirituales. Es más importante estar en la casa del Señor que dedicarnos hoy en día a estar fuera por causa de nuestra carrera o por causa de nuestra elección personal. Algunos abuelos son jóvenes, otros son mayores, pero no es la cuestión de los años que uno tiene, sino la experiencia que ha adquirido es para transmitirla a la generación de nuestros nietos. Mi sugerencia es que tratemos de lograr que las 3 generaciones convivan en todas las oportunidades posibles. Aprovechar a estar juntas, a poder desarrollarnos juntos y si fuera posible aún a pasear juntos, para que las 3 generaciones impregnen el corazón de los nietos, que son los principales en este caso de poder atender. En estos días los hijos no viven cerca de los abuelos y juntarse representa un gasto de dinero, quizás hoy día con la pandemia peor, no pueden juntarse, están separados, algunos solamente por teléfono, pero no debemos pasar mucho tiempo sin estar en convivencia de las 3 generaciones para poder desarrollarnos como familia. Francamente los abuelos quizás no aguantan mucho el tiempo de estar con los nietos porque los cansan, porque no tienen el mismo ritmo de vida de los padres, porque no tienen tanta fuerza, a veces se cansan de poder estar rezongando, poder estar con ellos, pero el tiempo que se pasa, que sea un tiempo de calidad. Los abuelos son importantes y la importancia es tener y apreciar este tiempo principalmente por las 3 generaciones, si es posible. A los que tienen abuelos lejos, no se olviden de ellos. Llámenlos por teléfono. Denles un tiempito para que ellos los escuchen.
El corazón de ellos está esperando sus noticias, cómo le fueron en la escuela, en la secundaria, cómo le ha ido con un amigo, con una amiga, en la iglesia, en lo que sea. O compartan con ellos esas experiencias de vida. A los abuelos no es para separarlos y olvidarse y dejarlos a un costado, sino para integrarlos. En este mensaje quise poner un poco de todo. Si son importantes los abuelos en la vida familiar, no podemos olvidarnos de ellos, no podemos separarlos, no podemos dejarlos a un costado. Ellos no, quizás querrán pasarse la línea, y es muy posible. Tratarán de darle lo que los padres no le dan a los hijos, tratarán de mal criarlos, como hacen muchas veces. Lo que los padres no dan, lo dan los abuelos. Pero el sabor de los abuelos para los nietos es importante. Y el criarse con ellos, el poder compartir con ellos, es importante. Así que denle el lugar que le pertenece a su adulto mayor dentro de su familia. A los que los tienen, a los que están lejos, háganle partícipe. Y si de alguna manera pueden tenerlos algunos días o compartir con ellos algo, hágalo. Si programó un viaje y lo hace dejando al adulto lejos de él, él se va a sentir triste, se va a sentir discriminado. Trate de incorporarlos, porque ellos hicieron mucho por usted. Cuando usted era pequeño, cuando usted fue criado, cuando ellos empezaron, usted empezó a independizarse, todo lo que ellos hicieron no es para tirarlo para afuera. No son desechables los abuelos, sino todo lo contrario, son para admirarlos, para apreciarlos, para quererlos, para amarlos. Nuestra Constitución quizás no habla mucho de eso, pero la Biblia sí habla de eso. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, a reconocer que los adultos mayores, los abuelos, los padres de los padres, tienen que ser cuidados por ellos. Así que es este tiempo que tenemos que apreciar. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por los abuelos. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, de los que tenemos acá en la iglesia, como nuestros abuelos, los que hoy no están, los que algunos se fueron, los que están lejos de nuestras vidas porque viven en otros departamentos o en otro país. Señor, bendice para que podamos apreciar, poder ponerlos en el lugar que corresponde, el valor que tienen los abuelos en la vida de los nietos. Pedimos tu bendición por cada uno de los que está aquí presente, que tú les bendigas en el nombre de Jesús.